Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tatiana? Se te escucha una voz media metálica y con eco. No sé si te escucha bien. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tatiana, ¿tú me escuchas bien? ¿Me ves y me escuchas bien? ¿Puedes escribirme por el chat, por favor? Sí, sí, le ¿Sí? escucho bien, profesor. Bien. ¿Usted me escucha bien? Se escuchaba un poquito como tu voz metálica y con eco. Ujú. Ok, bueno, ya está mejor ya. Ok, vamos a esperar si ingresa alguien más, por favor, un ratito. Vamos a ver. Ok, ingresó Sonia. Ya la admití a Sonia. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Buenas noches, Sonia. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver una parte importante de lo que es el seguro de incendio y vamos a tratar de resolver uno de los ejercicios que están en esta semana, ¿ya? Indicarles cómo que se tiene que hacer para que ustedes puedan resolver los demás. O a ver, de repente quizás lo podemos hacer todos, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Porque también tenemos una hora más opcional, si que no me equivoco. A ver, un ratito, por favor. Fiorella, acaba de ingresar. A ver. Sí, tenemos mañana a las 8. A las 8 tenemos nuestra hora opcional. Ok. Este, ante todo, Buenas noches, profesor. Buenas noches. buenas noches con todos. Vamos a ver una parte de lo que es el ramo de incendio, que es lo que estamos viendo en esta semana. Esta parte es bien importante, así que les pido su mayor atención posible, ¿ya? Vamos a hablar del tema de lo que es la materia asegurada, que es muy importante que ustedes sepan, ¿ya? Y también a grandes rasgos lo que es esta cobertura, ¿no? Vamos a ver, a compartir pantalla con ustedes. En el recurso, ¿no? Se indican las coberturas básicas que tiene la póliza de incendio, ¿no?
la póliza de incendio. Daños ocasionados por incendio y o rayo, ¿no? O sea, si cae un rayo, ¿no? Y destruye, ¿no? Puede energizar o desenergizar algún tipo de aparato o algo. Un rayo también quema, chamusca, ¿no? Pero como es tan rápido, a veces no hay, ¿cómo se llama? Fuego. Pero es tanta la energía de un rayo que inclusive si cae sobre una persona la puede matar, obviamente, ¿no? Entonces, tienen la cobertura de incendio, cobertura de rayo, ¿no? Esa es la póliza de incendio. Y también cubre todas aquellas acciones consecuenciales que se tenga al momento de extinguir un incendio, ¿no? O sea, ¿qué hacen los bomberos cuando van a extinguir un incendio? Tienen que rescatar a las personas, a los seres humanos, rompen las puertas, rompen las ventanas, ¿no? Tiran abajo paredes inclusive, ¿no? Porque tienen que darle de repente quizás, a veces ocurre que si el incendio ocurre en un edificio, en los edificios el fuego tiende a elevarse, a irse hacia arriba, hacia el piso superior. Entonces, pero cuando es en zonas más amplias, ¿no? A veces ocurre de que el humo, ¿no? Como ocurrió en esta desgracia en la discoteca esa que ocurrió hace años, ¿no? Que fue tan desastroso, en, donde murieron un montón de chicos, ¿no? Y la mayoría murió asfixiado por el tema del humo, porque habían tantos solventes. Las paredes estaban pegadas con cosas, las puertas estaban cerradas, las puertas de escape estaban con candado. Un descuido total, ¿no? Con la lamentable consecuencia de pérdida de muchas vidas humanas, ¿no? Entonces, los bomberos en esos casos a veces, como ven esa situación, entran y rompen todo, ¿no? Y tienen el derecho a hacerlo porque, como voy a repetir, lo primero es salvar la vida humana, ¿no? También puede ocurrir que quizás a veces los bomberos, como no pueden tomar esa decisión, piden a la autoridad, ¿no? Civil, porque estamos ahorita en una democracia, y la autoridad civil que quizás podría ser, no sé, pues el alcalde de acá de la ciudad de repente podía dar algún tipo de orden, ¿no? Para hacer algún tipo de destrucción en un bien o en algo donde se esté quemando y pueda estar en peligro la seguridad pública, ¿no? Si tuviéramos un gobierno de facto, entonces estaríamos hablando del poder militar, ¿no? Pero obviamente que todos estos actos se realizarían con el fin de evitar que el fuego se extienda, ¿no? También se cubre lo que es el daño por explosión de gas, ¿no? Y o vapor, empleado exclusivamente para uso doméstico, ¿no? Y la cobertura se da, inclusive, ¿no? Así el fuego se inicie dentro del predio o fuera del predio, o sea, por contagio, ¿ya? También tiene cobertura, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es la materia asegurada, que esa es la parte importante, ¿no? Todos los bienes que tiene el asegurado, ¿no? Así como también los bienes de terceros que pueden estar también bajo su custodia, ¿no? Donde él sea responsable, siempre y cuando estén dentro de su local o de terceros que él haya contratado y que se mantengan ahí en forma permanente o temporal, ¿no? A nivel de toda la República del Perú. Y tienen que estar declarados en la póliza, ¿ok? Ahora, la materia asegurada, la materia del seguro. Hay rubros, el rubro A dice edificio, ¿no? El rubro B dice contenido, y dentro de contenido tenemos muebles, útiles y enseres, y máquinas y equipos de oficina. También hay dentro de contenido maquinaria y existencias, ¿no? O sea, vemos que hay dos grandes rubros, ¿no? Todo lo que es el edificio y todo lo que es el contenido, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por ejemplo, si nosotros, a ver qué cosa puedo utilizar de ejemplo. Si nosotros tenemos un edificio, suponiendo que este sea el edificio, ¿no es cierto? Esta es la parte de la cabecita, esta es la parte baja del edificio. Lo pongo hacia abajo, ¿no? Y todo lo que se cae es el contenido, ¿ya? Todo lo que se cae de ese edificio es el contenido. Y lo que está pegado, adherido a este edificio, forma parte del edificio, es el edificio, ¿ya? Entonces, dentro de esos contenidos hay una serie, ¿no? De especificaciones que ya las vamos a ver, ¿no? Pero empecemos con lo que es el tema del edificio en sí. Vamos a leer lo que dice el edificio, ¿no?
Dice que es el conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas. O sea, está fijado al edificio. También como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de distribución, ¿no? De las primeras 4 mencionadas, y siempre y cuando ellas se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio, que estén dentro del predio, ¿ya? También se considera parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos, y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se consideran parte de este, siempre y cuando sirvan para acercar el predio en que éste se encuentra, incluyendo las puertas en ellos abiertas, ¿no? Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubique el edificio. Tome nota de que la condición que esté dentro del predio donde está ubicado el edificio, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa no se considera parte del edificio, no? No se consideran parte del edificio los siguientes bienes: los suelos y los terrenos. Entonces, si nosotros vamos a asegurar un edificio, ¿no? Vamos a asegurar el casco del edificio, pero no vamos a asegurar los suelos ni los terrenos. Eso no se asegura, ¿ya? Por eso no forma parte de la materia asegurada. Obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción, ¿no? Eso tampoco forma parte de la materia de seguro, no forma parte de lo que es el edificio. Podría formar parte de lo que es construction all risk o erection all risk, que son coberturas de ramos técnicos, ¿ya? Cobertura que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados o formen parte del edificio asegurado. Tampoco, ojo, tampoco forma parte del edificio. Cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Entonces, los cimientos son lo que sostiene a todo el edificio, ¿no? Es la parte más importante al momento de construir un edificio, ¿no? Por muros de contención se entiende aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más abajo por considerarse cimentaciones, ¿no? Todas esas partes que están en la parte más baja, ¿no? Son cimientos, ¿no? Y es la parte que sostiene los edificios. Luego, contenido, ¿no? Para efectos, ¿no? De la póliza, son los bienes que a continuación se relacionan y definen, siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren detallados y especificados en la relación que se hace integrante de esta póliza. O sea, tiene que formar parte de la póliza y tiene que aparecer en una relación detallada y especificada, ¿ya? Muebles útiles y enseres son todo lo que corresponde a muebles, estanterías, escritorio, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no sea mencionado específicamente, pero que se encuentre dentro del valor declarado. Máquinas y equipos de oficina. Toda máquina y equipo tales como, pero no limitado, o sea, inclusive agarra todos estos que voy a indicar, computadoras fijas y portátiles, ¿no? Ahí tenemos las laptops, las notebooks, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios en general, todos los elementos que le correspondan de propiedad asegurada o por los que sea responsable, aunque no sean mencionadas específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Ocurre también que a veces muchas empresas contratan o alquilan, por ejemplo, impresoras, fotocopiadoras, las estaciones de trabajo, ¿no? Las laptops las alquilan, porque les sale más barato alquilar, ¿no?
Entonces, a comprarlo le sale mucho más barato, ¿no? Bueno, eso es lo que la mayoría de empresas dice, ¿no? Entonces, ese alquiler también denota que ese bien está a su cargo, está bajo su custodia, y él tiene que ver que esté debidamente cubierto también, ¿ya? ¿Ok? La maquinaria. Toda maquinaria en general es incluyendo sus bases y cimentación. Hay maquinarias que son bien grandes y tienen que tener bases o están cimentadas. A veces están fijas al piso, otras son movibles, ¿no? Con ruedas, ¿no? Pero no están limitados, ¿no? A subestaciones eléctricas, ¿no? O de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos, y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del asegurado, o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Y se tiene que demostrar que se encuentra dentro del valor declarado. Ojo, ¿no? Y luego tenemos, por último, la existencia, ¿no? Que son las mercaderías, ¿no? Las mercancías, las materias primas, también los depósitos donde están las materias primas para hacer el proceso, ¿no? Para que entren y se transformen en un producto. También los insumos, que más o menos parecido a las materias primas. Hay material que también está en proceso, ¿no? De repente, aquel insumo o materia prima que ingresó y se quedó a la mitad de su elaboración. Luego los productos terminados, que son ya para vender, ¿no? También están separados en almacenes, ¿no? Luego tenemos lo que es el material de empaque y en general todo elemento de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable. Acuérdense bien esa palabrita, de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable. Si los tiene en consignación, si se los prestó un amigo para que pueda la fábrica funcionar, igual tiene que estar mencionada, porque es una responsabilidad del asegurado. Si el asegurado se olvidó de informar a su corredor de seguros que ha recibido una maquinaria de un amigo del mismo rubro y no la asegura, entonces es un craso error, ¿ya? Por eso, cuando se asesore a los clientes, hay que mencionarles. No solamente me digas lo que es tuyo, dime lo que tienes en alquiler, dime inclusive lo que te han prestado, dime si tienes algo guardado que te han dado a guardar, porque eso también debería estar asegurado, ¿ya? Porque es su responsabilidad, ¿ok? Que no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. O sea, al momento de sumar, ¿no? Todos los bienes, va a coincidir con el total de valor declarado. Esa es la seguridad, ¿ya? Entonces, esta parte, en verdad, es bien importante que ustedes la tengan, inclusive hasta memorizada, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son las modalidades de cobertura en la póliza de incendio, tenemos tres modalidades, ¿ya? Tres modalidades. Vamos a ver la primera. La primera dice a valor total, ¿ya? En esta modalidad, ¿no? La suma asegurada, ¿ya? La suma asegurada tiene que ser igual o coincidir con el valor declarado de los bienes, ¿ya? Que conforman la materia asegurada. Si tienes como valor declarado de bienes asegurados 10 millones, tu suma asegurada tiene que ser los 10 millones. Esa es la modalidad de cobertura, ¿ya? Y si durante la vigencia, ¿no? El asegurado compra más bienes, ¿no? Los tiene que incluir en la materia asegurada, ¿no? Apenas los compra. ¿Cómo se realiza ello? Mediante una solicitud de un endoso, ¿no? Un endoso de inclusión, obviamente es un endoso con cobro de prima, ¿no? Porque es un bien que se va a ingresar ya sea como edificio o como contenido, ¿no? Entonces, esa parte de indicarle al cliente que nos tiene que informar cualquier modificación, hasta la más mínima, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Que el cliente lo sepa, ¿ya? Entonces, cuando se cumple esa condición de haber incluido el último bien que ha comprado, entonces se va a considerar dentro de la materia asegurada de ese bien, ¿no? Inclusive esto también sucede al momento de la renovación, ¿no? A veces llega el fin de año, el fin de la vigencia, y de repente también pueden haber modificaciones. De repente comprates una maquinaria de repente de mejores prestaciones, ¿no? Más moderna, pero tienes que informar, porque si sigues asegurando tu máquina antigua y no aseguraste tu máquina nueva que te costó 5 millones y la antigua valía $1 millón,
Entonces date cuenta, ¿no? Date cuenta que ese es un grave perjuicio. Entonces es sumamente importante que el cliente lo tenga siempre bien claro y que el cliente se acostumbre a informar hasta lo más mínimo a su corredor de seguros. La única forma de hacerlo es entablando una relación de confianza con los clientes, ¿no? Para que ellos nos puedan decir exactamente cualquier inconveniente, cualquier situación o cualquier duda que ellos tengan respecto a la cobertura, ¿ya? Entonces, en el valor total, ¿no? Si acá pusiéramos, por ejemplo, si acá dijéramos suma asegurada o valor declarado 10 millones, como le dije, tiene que guardar relación, tiene que ser igual a 10 millones de suma asegurada. Entonces, ¿cómo se calcula la prima acá? Acá se calcula, dice, el valor declarado tiene que ser igual a la suma asegurada, ¿no es cierto? Entonces, la prima es igual a la tasa neta por la suma asegurada, ¿ya? Las tasas en el riesgo de incendio son por 1000, ¿ya? ¿Cómo multiplicas por 1000? Por ejemplo, si te dicen 3 por 1000, agarras el monto, 10 millones, ¿no? Por 3 y lo divides entre 1000. Así de simple, ¿ya? Si fuera 100, entonces nosotros tenemos la maquinita y tenemos ya el porcentaje directo, ¿no? Deberían sacar, creo, por milaje, pero creo que se usa muy poco, ¿no? Solamente en esporádicas ocasiones, ¿ya? Este es el cálculo de la prima en lo que es a valor total, ¿ya? Luego tenemos a primer riesgo relativo, ¿no? Esta es una modalidad, ¿no? En que el asegurado fija una suma asegurada, pero es una parte del valor declarado, ¿ya? Entonces, dice, por ejemplo, mi valor declarado sigue siendo 10 millones de dólares, ¿ya? Pero, digo, de esos 10 millones no creo que se me vayan a perder todo, ¿no? De repente a lo mucho podré perder quizás 5 millones. Entonces, mi suma asegurada es 5 millones. ¿Ya? Yo le digo a la compañía de seguros, por si acaso, mi valor declarado es 100, es 10, pero yo solamente voy a asegurar 5 millones porque es a primer riesgo relativo, esa es la modalidad. ¿Ok? Igual también acá, si durante la vigencia se adquieren bienes, ¿no? Que debiera ser incorporado, se tiene que incluir con un endoso, ¿no? Un endoso de inclusión en la póliza. Y obviamente que va a haber un cobro de prima, ¿no? Y también se tienen que actualizar los valores, ¿no? Igual también al momento de la renovación debe suceder ello, ¿no? De repente hay una baja, una alta de bienes, ¿no? Y no solamente hablando de bienes, sino también, quizás si hablamos de otros ramos, hay bastante movimiento, entiendo que de los seguros de STR, ¿no? Altas y bajas, ¿no? Cambio de los empleados, salen empleados, entran nuevos empleados y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que concerniente al primer riesgo relativo. Hasta acá, chicos, ¿se entiende esto? ¿Se está entendiendo el concepto de valor total y primer riesgo relativo? Lisandro, Sí. Tatiana, o perdón, Alberto, te estoy diciendo. Sí. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se Sí. entendió lo de la materia asegurada? Sí, sí, profesor. Ok, Tatiana, qué bueno. Perfecto. ¿Cómo se calcula la prima, en este caso, en el primer riesgo relativo? Aquí la prima es igual a la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Ojo, no es la suma asegurada, es por el valor declarado, ¿ya? Entonces, la tasa neta se multiplica por el valor declarado, o sea, por los 10 millones. Está bien, tú quieres asegurar 5, pero igual yo te cobro la prima de 10. Esa es la condición de primer riesgo relativo, ¿ya? Luego tenemos uno que dice a primer riesgo absoluto, ¿no? Es también una modalidad, ¿no? En la que se conviene. El asegurado fija una suma asegurada y la cual no tiene ninguna relación con el valor declarado. O sea, él puede tener 10 millones y de repente quiere asegurar a primer riesgo absoluto, no sé, pues 50,000 en dinero, no sé, o en joyas, ¿no? Entonces, esa va a ser su suma asegurada. O sea, la suma asegurada no guarda ninguna relación con el valor declarado. No tiene que ser un porcentaje, no tiene que ser igual al valor declarado. Eso es una suma asegurada. ¿Y cuál es la expectativa del cliente, del asegurado? Que sabe que máximo le van a indemnizar ese monto que él está asegurando y que no le van a aplicar el infraseguro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cálculo? Igual también acá,
La prima vendría a ser la tasa neta por la suma asegurada. Es importante mencionar los riesgos excluidos, pero también, como les dije, todos estos riesgos excluidos posteriormente tienen sus cláusulas. ¿Y por qué es así? Porque con esas cláusulas se cobra una prima adicional, ¿ya? Si tú no incluyes estas cláusulas, obviamente estos riesgos excluidos se van a permanecer como tal y de repente ocurre un terremoto y tu cliente no va a tener la cobertura de terremoto. Si quieres soslayar esta exclusión, ¿no? Tendrías que irte a lo que es riesgo de la naturaleza, ¿no? Vamos a ver acá. Daños a la propiedad, ¿no? Cobertura para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, ¿no? Acá te explican cómo es el origen de los terremotos volcánicos, ¿no? Cuáles son los terremotos tectónicos. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno siente que el terremoto es así, de arriba hacia abajo, y a veces se siente que es así. Son dos tipos de ondas, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que he percibido. Entonces, para poder cubrir ese tipo de riesgos, ¿no? De esas exclusiones hay cláusulas, ¿ya? Hay cláusulas. Entonces, vamos a ver, obviamente, en los riesgos excluidos se indica lo que es riesgo de la naturaleza, ¿no? Obviamente también es casi ya usual que en todas las pólizas la guerra o en cualquier situación similar a la guerra esté excluida, ¿no? Asonada, motín, ¿no? Conmoción popular. Explosión distinta a la proveniente de incendio. Ojo, si es una explosión, ¿no? De repente por un acto terrorista, ¿no? Eh, eso no tiene cobertura, pero también hay una cláusula que lo puede cubrir, ¿ya? Material para armas nucleares, o sea, a veces se maneja cobalto, uranio, ¿no? Son elementos que pueden causar cáncer, ¿no? Emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radiactividad de cualquier combustible nuclear, lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Hace muchos años atrás, en una ciudad de Rusia, donde una estación nuclear se recargó y empezó pues, a irradiar demasiada ondas, ¿no? de radioactividad y causó muchos estragos, ¿no? Hasta ahora está cerrada esa ciudad, la ciudad se cerró totalmente y no sé cuántas personas contaminadas hubieron y con mutaciones que se fueron dando en el tiempo, ¿no? Imagínense toda la capacidad que tiene la combustión nuclear o la radioactividad de ocasionar lesiones en el cuerpo humano, ¿no? Apropiación por terceros de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. Por eso es que tú tienes que actuar como un diligente no asegurado, ¿no? O sea, no, tengo póliza, entonces que se roben las cosas, ¿no? No me interesa. El seguro me lo va a pagar, ¿no? Pero si tú no demuestras que se quemó en el incendio y te la han robado, ¿dónde está, pues? ¿No? Siquiera se calcinó por la mitad, ¿dónde está? No, que se quemó todo. A veces suele suceder que normalmente para los meses de finalización de los años, más o menos en diciembre, no sé si ustedes se percatan que empiezan a haber incendios por muchos sitios, ¿no? Normalmente en fábricas, ¿no? En fábricas, y antes había la costumbre de que a veces esas personas que querían boicotear una fábrica le prendían un trapo con querosene amarrado a la cola de un gato y lo soltaban al pobre gato dentro de ¿no? Dentro de la fábrica o empresa o lo que fuere, y ese gato pues corría por todos lados y empezaba, ¿no? De repente si había papel, había algodón, había madera, empezaba a quemar todo, ¿no? Entonces, y también habían también aquellos actos fraudulentos de muchos asegurados que tenían sus empresas a punto de quebrar y veían la opción de quemar su fábrica como la mejor salida para poder cobrar el seguro, ¿no? Un caso, recuerdo que nos pasó de una fábrica o una empresa en Arequipa que se dedicaba a la venta de llantas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasó? Las llantas estaban acumuladas en un sitio, todo un almacén lleno de llantas, todo un almacén lleno de llantas. ¿Y qué pasó? De que se quemó supuestamente todas las llantas, no sé qué cantidad, era como cerca de 25.000 llantas quemadas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo?
se pidió el apoyo de un ingeniero para que nos indicara cuál era el residuo, ¿no?, de quemar una llanta, más o menos a cuánto ascendía, ¿no? Entonces, él hizo la prueba, se compró una llanta similar a la que se había quemado y se quemó. Y se pesó lo que quedó de esas cenizas. Finalmente, lo que se hizo fue pesar todas las cenizas que habían quedado y obviamente, pues, se llegó a comprobar que no daba con la cantidad que se indicaba, ¿no? Era muchísimo menos, casi por la mitad, ¿no? Era la mitad de la mercadería lo que se había quemado, no el 100%. Entonces, se corroboró ello y el siniestro fue rechazado, pues, porque había un acto de fraude e intento de lucro por parte del asegurado, ¿no?, de presentar un reclamo mucho mayor al que realmente había tenido en el siniestro. ¿Ok? Después dice, objetos averiados o destruidos por fermentación, vicio propio, y los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados. Daños y desperfectos que sufren los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Esas son las exclusiones, ¿ya? Ok, también hay los tipos de póliza, ¿no?, que yo les mencioné. Hay a riesgo nombrado, ¿no?, que te dicen, te cubro esto, A, B, C, D, E, F, ¿no? Pero también tiene sus exclusiones, ¿no? Eso se llama a riesgo nombrado. Y también tenemos el que es a todo riesgo, te cubro todo, ¿no?, menos lo que está excluido, ¿no? Entonces, son dos tipos de pólizas, ¿ya? En incendio existen esos dos tipos de pólizas, a riesgo nombrado y a todo riesgo. Vamos a ver el concepto de todo riesgo. Un ratito, por favor. Acá son cláusulas, ¿ah? Son cláusulas que están cubriendo cosas que están indicadas en las exclusiones a veces, ¿ah? Por eso tengan cuidado. Cobertura para pérdidas de sueños ocasionadas por onda sónica generada por aeronaves, ¿no? A veces los aviones pasan y es tan fuerte el sonido que pueden romper las lunas, los vidrios, ¿no? Y entonces eso está excluido bajo la póliza de incendio. Pero si compras tú esta cláusula, ¿no?, aquí dice, en consideración al pago de la extra prima, lo vas a poder cubrir, ¿ya? Vamos a ver. Víctor, qué bonita bandera que tienes en tu pared. Ya la vi, lo máximo, ¿ah? A ver. Sí, profe, sino que lo que pasa es que me he caído, buenas noches, me he caído en los ojos un polvo y estoy tratando de salir ¿Un polvo? ¿Qué tipo de polvo? en el ojo y estoy con gotas ahorita. Cuidado, ten mucho cuidado, los ojos son muy, muy delicados, ¿ah? Sí, ¿Ya sí, has ido a profe. verte, tienes algún tipo de seguro o algo? No, profe, sino que así ahorita ha sido. Me ¿Así? echó ¿En tu gotas. casa o en tu trabajo? No, aquí en la casa, aquí en la casa. Tienes que tener cuidado. Si no, si sigues mañana con eso, te ver un oculista, hermano. Te ver Sí, un oculista. No, los ojos son únicos. los ojos son valiosos, así que es importante eso. Ok, entonces ya encontramos acá lo que es seguro de daños a la propiedad a todo riesgo. Dice, se extiende a cubrir la propiedad del asegurado descrita en la póliza contra la pérdida o daño físico causado directamente a los bienes asegurados, siempre que ocurra, entiendan bien esto, en forma súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental. Esas son las condiciones para que cualquier evento pueda tener cobertura bajo la póliza de todo riesgo de incendio. Súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental. Si no es ninguna de esas, entonces eso no tiene cobertura, ¿ya? ¿Ok? Si lo estamos analizando bajo el concepto de todo riesgo, ¿ya? Durante la vigencia de la misma,
y siempre que no hayan sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el capítulo 4 de las condiciones generales. Luego, para el todo riesgo, así como hemos visto los riesgos nombrados, el todo riesgo también tiene ciertas cláusulas, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían que la harina de pescado, ¿no? Normalmente hace autocombustión. ¿Conocían eso? Cuando una harina de pescado está almacenada y no está colocada de manera adecuada, porque son montones que tienen que establecer con una separación, creo que de 5 metros cada montón, y tiene que estar en un sitio donde esté aireado, si es que está en su estado natural sin estar en una bolsa, ¿no? Ensacado, ¿no? Pero si está en sacos, ya ustedes ven ahí la forma de, ¿no? que tiene de acumularse y de poner, pero igual cuando está acumulada la harina de pescado en el piso, ¿no? Esta puede hacer autocombustión, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendí cuando yo era ajustador de seguros en Arequipa, ¿no? No tenía la más mínima idea que pasaba eso, y sucede, ¿ya? Entonces, vamos a ir a lo que es, acá hay una cláusula de indemnización para lavanderías, ¿no? Cláusula para cubrir cuadros y pinturas, cláusula de rehabilitación automática de la suma asegurada, ¿no? Esto de acá, se puede pedir, ojo, en todo riesgo y es gratis, ¿ya? Si tú te olvidas de pedir y ocurre un siniestro, ¿no? Y de repente vuelve a ocurrir otro siniestro del mismo bien, imagínate que si no tienes esta cláusula, la póliza no lo va a cubrir, ¿ya? Cláusula de rehabilitación automática de la suma asegurada. Es gratis, ¿ah? En el incendio es gratis. Cláusula de reposición de productos, ¿no? Ahí está la de combustión espontánea, la que les decía, ¿no? Es consecuencia de la oxidación de las grasas que contengan combustión natural propia, fermentación o recalentamiento, siempre y cuando se produzca incendio con estallido de llamas y no una simple combustión natural, recalentamiento o carbonización interna. Inclusión automática, cláusula de adelanto del 50% del siniestro, cláusula para cubrir bienes de terceros, transporte incidental, cláusula de gastos extras, cláusula adicional amplia de gastos extras, cláusula de honorarios de arquitectos, topógrafos e ingenieros, ¿no? La cláusula de remoción de escombros es una cláusula, ¿no? Que después de haber ocurrido un siniestro, obviamente a veces el edificio se desmorona, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes eso? Tienes que limpiarlo, ¿no? Porque si vas a iniciar la fase de reconstrucción, tiene que limpiarse ello. Entonces, hay una cláusula que cubre la remoción de escombros, ¿no? Cláusula de gastos extraordinarios, ¿no? Tienen que leer esas cláusulas. Cláusula de reemplazo. Protecciones particulares. Cláusula de propiedades fuera del control del asegurado. Cláusula de declaración tipo A y tipo B. Cláusula de arrendamiento. Y así sucesivamente, cláusulas de garantía, ¿no? Acá están todo lo que se pide para incendios, ¿no? Extintores, reubicación, recarga, ¿no? Muros cortafuego, puertas cortafuego, conexión para bomberos, abastecimiento de agua para red contra incendios, una brigada contra incendios, ¿no? También todos los letreros que se tienen que colocar, ¿no? Prohibición de fumar, si está trabajando en zona de viruta o de madera. Y en lo que son los multirriesgos hay sublímites, ¿no? Sublímites que se van sumando a las pólizas de multirriesgo, ¿no? ¿Ok? Hay una determinación de valor asegurable, que ya también lo vamos a ver, pero ahorita quisiera entrar a lo que es el ejercicio que vimos, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla con ustedes y vamos a ver este de acá. Ok. En el recurso tengo que irme a... Ahí está.
Son 3 orejas, ¿ya? Coaseguro pactado a valor total y primer riesgo relativo. En el coaseguro pactado, ¿ya? ¿Qué les está pidiendo, no? Dice una procesadora de pasta de tomate, ¿no? Una empresa procesadora de pasta de tomate ha presentado la siguiente información. Tiene todo esto. Por eso ustedes lo que tienen que hacer es identificar qué cosa corresponde a edificio y qué cosa corresponde a contenido. Y dentro del contenido, sus subdimensiones, ¿no? Máquinas, maquinaria, existencias, ¿no? Entonces, ¿qué pide este ejercicio? Dice, se desea contratar un coaseguro pactado 70-30, la tasa neta es 2.50 por 1000, se trata de un solo local, los gastos de emisión son 3% y el PML es 70%. O sea, está bien, o sea, no llega al 1, ¿no? El 70%. Le ponen acá A, B y C, ¿no? Y te ponen al final unas preguntas, ¿no? Precise el importe de descuento de la prima neta, cotiza la prima comercial. Entonces, ¿qué es lo que les aconsejo a ustedes, chicos? Por ejemplo, todo lo que es edificio, ya lo que corresponde a edificio, lo vamos a pintar de celeste, ¿no? Vamos a ver. 60. El terreno forma parte del edificio. Pregunta para todos, ¿ah? ¿El terreno forma parte del edificio? Lo acabamos de revisar hace un ratito. No, No, ¿no es cierto, Alberto? Fiore, sí, no. ¿sí forma? Creo que sí, ¿ah? Víctor, Sí, profe. ¿sí forma parte del edificio? Estamos hablando del terreno, ojo, ¿ah? No, no forma parte. Claro, Alberto, no forma parte, ¿ya? Entonces, como no forma parte, ya identificamos un rubro que no lo vamos a tener que asegurar y le ponemos rojo, ¿ya? Y empezamos a revisar. Secos y veredas, está bien. Tanques subterráneos, sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa más no forma parte? Esta cláusula de acá. Gasto de remoción de escombros. Lo pintamos también de rojo, ¿ya? Ah, y una salvedad, chicos. Hay un error, ¿ya? En el ejercicio se ha puesto que la torre de enfriamiento está en 500.000 y es 510.000. ¿Ya? Ese es un error que, por favor, pido las disculpas del caso y corrijan ahí tomen nota, ¿ya? Que es en el coaseguro pactado del primer ejercicio, que las torres de enfriamiento son de 510.000, no de 500, ¿ya? Ok, entonces continuamos. Cercos y veredas. ¿Qué cosa es cercos y veredas? ¿A qué pertenece? Nosotros nos vamos a lo que es, perdón, voy a compartir con ustedes nuevamente el recurso de lectura y nos vamos hasta lo que es edificio. Tenemos que identificar bien, a ver, edificio. Dice acá, pisos, puertas, ventanas. Y también dice, asimismo se consideran parte del edificio si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio siempre y cuando sirvan para acercar el predio. Un cerco y vereda También se considera. también se considera como parte del edificio. Entonces, le damos. Y luego tenemos acá lo que es tanques subterráneos. ¿Será parte del edificio? El tanque subterráneo está por encima de los cimientos, ¿ah? Y en la descripción de lo que era edificio también se debería considerar. Entonces, le ponemos el color celeste, ¿no? Tanques subterráneos.
Después, ¿qué otra cosa más? Pues, fertilizante, no, tomate, no. Equipo de cómputo, acabados y decoración. Eso también forma parte del edificio. Pero eso ustedes lo van a contrastar con lo que es la materia asegurada que se indica en el recurso de lectura, ¿ya? Entonces, después de ahí, ¿qué vamos a ver? Un contenido. Vamos a ver el contenido, que en este caso sería muebles de oficina y andamios. Si coincide. Ok, le vamos a dar un color verde. Un color verde. Cortadora, batidora y similares. ¿Eso qué vendría a ser? Es una máquina. Cortadoras, batidoras y similares. ¿Es una máquina o una maquinaria? A ver, veamos. Es una máquina. Entonces, máquina. El color que le hemos asignado es un color. Perdón, ese no es el color. Este es el color. ¿Qué más? El equipo de refrigeración también es una máquina. También lo incluimos. Y el equipo de cómputo también es una máquina. Luego tenemos lo que es la existencia, que son los tomates y los fertilizantes, ¿no? Tomates y fertilizantes. Ese es un color un poquito medio marrón. ¿Ok? Y nos queda la torre de enfriamiento. ¿Eso qué sería? Una maquinaria. Es la gran diferencia, ¿no? Las máquinas mayormente funcionan con corriente de 220, ¿no? Las maquinarias tienen otro tipo de alimentación y son mucho más grandes. Una torre de enfriamiento es bien grande. Entonces, la torre de enfriamiento es una maquinaria y la han puesto en un celeste más resaltado, como este de acá. Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos especificado todo. ¿Cuánto suma todo esto? Suma 806.000, pero tenemos que descontar lo que no tiene cobertura. Terrenos y torre de enfriamiento. ¿Cuánto sale a 806.000 menos terreno y torre de enfriamiento? ¿Alguien puede hacer el cálculo? Son 806.000 menos terreno y torre de enfriamiento. O sea, son $35.000 menos. Ok, da 771.000. ¿Ya? Es 771. Acá ya está descontado. Esta es la suma de todos descontando los 35.000. ¿Ok? Acuérdense, gasto de remoción de escombros y terreno no se asegura. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Contratar un coaseguro pactado 70-30, tasa neta de 2,5 por mil, un solo local, gasto de emisión 3 por mil, o 3%, perdón, y PML 70. Entonces acá se ha trasladado lo que es del recurso de lectura, el ejemplo, ¿no? Dice, valor declarado, 10 millones, ¿no? Valor asegurado, 7 millones. ¿Por qué? Porque es el 70%. Entonces, a 771 le sacamos el 70%, nos da 539.700. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Todos me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos esta... Siempre les sugiero que trabajen de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la tasa? ¿No? ¿Cuál es el recargo? ¿Y cuál es la tasa con recargo? Si vamos al recurso de lectura, ¿ya? Vamos a ver ahí el cuadrito
donde está todo lo que es relacionado a coaseguro pactado. Vamos a ver ahí. Es un ladito, por favor. Estaba por acá o más adelante. A ver, un ratito. Ok, hay 11. A ver. Ok. Este es el coaseguro pactado, ¿no? Si nosotros nos dicen 70-30, esto es lo que tenemos que utilizar. Hay un recargo del 20% a la tasa inicial, o un beneficio o un descuento del 16% en la prima. ¿Ya? Entonces, si nos hubieran dicho 80-20 el coaseguro, tendríamos un recargo del 10% sobre la tasa y recibiríamos un beneficio del 12%. Entonces, sabemos que es 20% de recargo y un 16% de beneficio, de descuento en la prima. Entonces, regresamos a nuestro ejercicio. ¿Y qué es lo que hacemos, no? 2.50 por 1000, el recargo, ¿no? Es el 20%, que nos da 0.50. 2.50 más 0.50 nos da 3 por 1000, ¿ya? Si yo multiplico 539.700 por el 3 por 1000, ¿cuánto nos va a dar? Vamos a ver. Ojo, es por milaje, ¿eh? 539.700 por 3 entre 1000. 1619.10, que es esto de acá. Pero esta es la prima con descuento. Yo sé que esa prima con descuento ya está con el 16% menos, ¿no es cierto? Hago una regla de 3 simple, ¿ya? Ojo, hago una regla de 3 simple para hallar cuánto sería la prima sin el descuento del 16%. Y me daría 1927.50. Una vez que hallo la prima que no tiene el descuento, la resto y me da el descuento que estoy obteniendo, ¿no? Y ahí, ¿qué más te pide? Vamos a ver. Hasta ya has avanzado lo que te han pedido y estás respondiendo ya, has escogido esta opción, perdón, esta opción que es la C, que cuadra con 771 y 539.700 de valor declarado y valor asegurado. Esa es la respuesta a la C. Tenemos acá la diferencia, ¿no? El importe de descuento en la prima es 308.40, que lo acabamos de ver acá, 308.40, ¿no? Y la prima comercial, ¿no? Es esta prima más el 3%, 1.619.10 por 1.03. Ya te da la cantidad, 1.667.67, que es lo que dice ahí. Entonces vamos al final y tenemos que marcar 1.667.67. Y con eso hemos concluido el primer ejercicio. Estimados, ¿qué tal? ¿Hay algo que no esté quedando claro? ¿Algo que ya necesite repetirlo? No tengo ningún problema, lo repito, pero tienen esta clase que la van a poder ver y van a poder tomar nota también con tranquilidad, pero revísenla, por favor. Y sobre todo traten de hacer el primer ejercicio como lo hemos desarrollado nosotros, ¿ya? Vamos, si tenemos tiempo, haremos los otros dos, ¿ya? Ya será en nuestra hora opcional, ¿ok? Bueno, me tengo que ir despidiendo porque ya inicio sobre la marcha, inicio una charla con otra certificación. Y bueno, espero que los conocimientos impartidos en esta clase les haya servido, ¿no? Quisiera que me digan si es que algo que se pudiera mejorar, Fiorella, quisiera tu feedback. No, todo está bien, en realidad, súper claro, ¿no?
Es un montón de información en realidad, creo Sí, que es es cierto. importante Es leerla bastante. varias veces, Sí. ¿no? Pero piano a piano se arriba lontano, dice, y hay que hacerlo de manera, ¿no? Utilicen sus colores, la colorimetría, ¿no? Analicen bien, revisen lo que es la materia asegurada, asegúrense y traten de resolver los otros dos, ¿ya? Los otros dos ejercicios, tomando en cuenta la referencia como hemos analizado ahora, ¿ok? Bueno, Fiorella, Profesor, sí, antes de que corte, quería hacerle una consulta. sí. Aparte del material que nos proporcionan como entidad, ¿a qué otras páginas podríamos recurrir para poder obtener mayor información? Referente a incendio Sí, o a todos los seguros que referente a estamos este viendo. tema. No, referente a incendio, porque ya los otros, Bueno, como todos hacemos las consultas, ¿no? En internet pueden buscar, ¿no? A valor total, tipo de seguro, a el coaseguro pactado, ¿no? El primer riesgo relativo. Pueden ir viendo como para que traten de resolver los otros dos ejercicios, ¿no? ok, no hay una página en específico como referente. No, no conozco, en verdad. No conozco. Wow. Ya, profesor, muy amable, gracias. Ya, Buenas noches a todos. ya. Buenas noches con todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta mañana, Igual, profe. gracias. Ok. Buenas noches, profe. Hasta Bien. mañana, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana.